Ok, muy buenos días a todos y todas. A nombre de la División de Gobierno Digital del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia y en conjunto con el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos ILDA y la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario de Bogotá, les damos la bienvenida al seminario Gobernando los Datos en el Sector Público, una visión regional. Agradecemos la presencia de hoy a todos quienes nos acompañan, a nuestros invitados, panelistas, al jefe de la División de Gobierno Digital y la directora del GovLab, María Paz, que nos acompaña hoy. La visión de un Estado inteligente y proactivo y capaz de anticiparse a las necesidades ciudadanas no solo requiere contar con datos, sino que necesita reconocer los datos como un activo estratégico del Estado. Tiene el potencial de mejorar el ciclo de políticas públicas, de mejorar la transparencia de los procesos, apoyar la toma de decisiones y abrir las puertas para la colaboración y la innovación. Pero también conlleva ciertos riesgos, ¿cierto? Tenemos temas de seguridad y de resguardo de los datos personales, que son derechos que están instruidos en nuestra Constitución. Por tanto, avanzar en esta línea requiere, no es un proceso aleatorio y tampoco espontáneo, requiere necesariamente de un proceso intencionado, gobernado y coherente en base a reglas y estándares comunes que generen la capacidad del Estado para alcanzar todo el potencial de valor. Abordar cómo debemos avanzar en este proceso es la materia que vamos a abordar en este seminario y lo que nos convoca esta mañana. Iniciaremos con la presentación de nuestros connotados invitados, dándole aproximadamente 20 minutos a cada panelista para que nos cuenten de sus experiencias, buenas prácticas y aprendizajes en los distintos procesos que han vivido en sus áreas de trabajo. Y finalmente daremos un espacio para comentarios del jefe de la División de Gobierno Digital y la directora del GovLab. Finalmente daremos un espacio abierto para que ustedes nos puedan hacer preguntas al respecto. A continuación, y sin más tiempo para la introducción, para dar inicio a nuestro seminario, dejo con ustedes a Fabrizio Scrolini, quien expondrá sobre las lecciones aprendidas a partir del proyecto Empatía, bajo la cual se implementaron múltiples proyectos de inteligencia artificial en el sector público en diferentes países de Latinoamérica. Fabrizio es director ejecutivo de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos ILDA y miembro de la Red de Datos Abiertos para el Desarrollo. Por favor, Fabrizio, te escuchamos. Gracias. Buenos días para todas, para todos. Es realmente un gusto estar aquí en Chile. Esta es mi primera visita fuera de mi país en estos tiempos de pandemia, así que todavía estoy un poco en estado de shock de ver un público frente a mí y que, bueno, todos tienen tapabocas, entonces algunos veo que se ríe, otros se preguntan dónde salió el uruguayo, etc. Pero bueno, la verdad que es un placer volver aquí a Chile y a contar un poco del trabajo que realizamos en ILDA. ILDA es una asociación civil que explora el uso de datos para el desarrollo en América Latina. Tenemos una larga relación con Chile. Aquí fue uno de los eventos principales que nosotros ayudamos a organizar, que es Hablatam con Datos. Fue aquí en el Centro Gabriela Mistral, justo ayer pasaba por enfrente y me acordaba. Y en realidad nosotros nos dedicamos a explorar básicamente de qué manera los datos pueden servir o no para el desarrollo en la región, y nuestro trabajo siempre ha estado focalizado en los temas de apertura, en los temas de responsabilidad y en los temas de valor social principalmente, aunque hemos explorado también otras aristas de la agenda de datos. Y hoy vengo a conectar un poco el mundo de el uso de los datos con su gobernanza, y eso es lo que quería contarles hoy a partir de una serie de proyectos que ILDA impulsó, algunos de ellos aquí en Chile, con otros colegas también del GovLab, y bueno, puede eventualmente conocer un poco más de eso. Pero a los efectos de conectar estos dos conceptos y de alguna manera
presentarles más dudas que certezas, porque mi trabajo es hacer preguntas y ocasionalmente hacer algunas recomendaciones, pero mi trabajo principal es hacer preguntas difíciles. Y entonces, bueno, para comenzar con esto... ¿Tenemos esto? Bien, buenísimo. Y si puedes ponerte acá. Me voy a poner aquí, así la gente que nos mira por internet también puede escucharnos. Pero si me pongo muy acá, ellos no ven. Me tengo que sentar. Ahí va, esto ayuda muchísimo. Ahí va, excelente. Ahora sí. Bien, y como les decía, parte de lo que nosotros hicimos fue investigar cómo aprovechar la inteligencia artificial. Y cuando digo inteligencia artificial, sé que este es un público selecto y bien informado, pero quiero aclarar, no es que los robots vienen, no es que estamos hablando de una nueva conciencia universal basada en algoritmos, estamos hablando básicamente de lo que se conoce en la jerga técnica como machine learning o aprendizaje automático, supervisado o no supervisado, pero estamos hablando de esto, ¿verdad? Y de esa manera comentarles que esos fueron los proyectos que nosotros empujamos, y lo que nosotros de alguna manera identificamos es que para que estos proyectos de inteligencia artificial avancen, la primera necesidad es la disponibilidad y accesibilidad de los datos. Nosotros desde Empatía identificamos 3 componentes clave en este programa que se llama Empatía. Uno es acerca de la gobernanza, que es el que vamos a hablar ahora, la capacidad que tienen que tener los países y la sociedad para enfrentar el desarrollo del tema de la inteligencia artificial y el impacto que esto puede tener positivo o negativo en nuestras sociedades. Cuando hablamos de gobernanza de datos, es qué nos dice una palabra, ¿no? Y la imagen que quise transmitirles aquí es que esto es como una medusa, ¿no? Es decir, tiene un montón de tentáculos, es medio como gelatinosa, ¿no? El término en inglés es jellyfish, ¿no? Y esto es lo que enfrentamos hoy con el término gobernanza de datos. Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza de datos hoy? Es poco claro y existe un sinnúmero de definiciones o definiciones en evolución. Lo que sí está claro, si uno mira la literatura, tiene que ver con que al principio las organizaciones hablaron de gobernanza de datos más como gobernanza corporativa de datos. Es decir, la gobernanza de cómo los datos se gestionan dentro de una empresa o dentro de una institución. Y ese, en general, es todavía parte de lo que la gente entiende por gobernanza de datos, como un tema más de gestión. El problema es que con la evolución tanto de la tecnología como de la Internet, como del almacenamiento y su relativa disponibilidad, así como la disponibilidad de un montón de herramientas para el tratamiento de datos, esa definición queda un poco corta, digamos, sobre todo particularmente cuando los datos pueden ser abiertos, compartidos y reutilizados. Y entonces ahí cuando hablamos de gobernanza de datos, en el fondo lo que estamos tratando de hablar es acerca de las reglas que gobiernan la apertura, la privacidad y la seguridad de los datos. En el fondo es un tema más complejo y aún en evolución, y bueno, y esto es parte de lo que nosotros queríamos explorar y venimos explorando en una serie de estudios totalmente iniciales, preliminares, acerca de qué habla la gente cuando habla de gobernanza de datos, y principalmente, y esa es una buena duda, ¿qué hablan las democracias cuando hablan gobernanza de datos? O sea, porque no es lo mismo hablar de gobernanza de datos en Montevideo o Santiago de Chile que en Managua, por dar ejemplos concretos, ¿verdad? Entonces, la duda aquí es, bueno, ¿qué hablan las democracias también? Y en ese contexto, lo que nosotros identificamos es que a la fecha existen diversos modelos que son ad hoc. En general, este tema de apertura, privacidad y seguridad se regula ad hoc, como se encuentre, básicamente, en los distintos países. Con la notable excepción de la Unión Europea, que tiene un marco muchísimo más complejo de armado y muy europeo, por cierto, pero que no es fácilmente replicable en los distintos países de América Latina y que, por otro lado, no encuentra ni siquiera en la propia Unión Europea puridad en su aplicación, ¿verdad? Es muy lindo escribir normas, mucho más difícil es implementarlas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hoy observamos en los distintos países que estudiamos este tema. Y cuando hablamos de gobernanza democrática de datos, tenemos 2 elementos, o 3 si se quiere. Uno que tiene que ver acerca de cómo se resguardan los derechos de la ciudadanía, y ese es un elemento central, no solo ya en tema de, si se quiere, garantizar la privacidad o cuestiones más de datos personales, si se quiere, sino que en el fondo tenemos un abanico de derechos que las democracias garantizan y que crecientemente se ven afectados
con la llegada de la intermediación de Internet, plataformas y el uso de datos de esas plataformas, ¿verdad? Entonces, ahí se abre un abanico importante. Y por otro lado, naturalmente, tenemos lo que es el desafío de la participación y la participación informada, donde la agenda de datos abiertos, la agenda de apertura en general está fuertemente establecida, y una agenda de seguridad que también es emergente y que también es compleja a la hora de entender qué pueden o no hacer las democracias en ese contexto. Entonces, por un lado, es decir, y aquí voy a poner un ejemplo muy puntual para no nombrar países de América Latina, porque en todas las familias siempre existen cosas, ¿verdad? Y en las mejores familias también. Un ejemplo en los Estados Unidos acerca de la entrega o no de un servicio de pensión a una persona que es negado por un algoritmo, básicamente. Y al tratar de reclamar esto, luego de un largo proceso judicial, la persona se entera que la empresa que diseñó ese algoritmo se niega a entregar el algoritmo, ve que una vez que la fuerzan a entregar el algoritmo, no existen en realidad respaldos de ese algoritmo porque el ingeniero que había diseñado eso se había ido, y sé que a su vez de eso había toda una cuestión de propiedad intelectual sobre el algoritmo en sí mismo. Finalmente la persona obtiene la pensión 2 años después, con todo lo que eso implicó para ella en esos 2 años, pero en el fondo fue una decisión automatizada la que impidió acceder a una prestación. Hoy los estados de América Latina enfrentan la posibilidad de hacer 3 cosas básicamente con inteligencia artificial. La primera es automatizar. Por favor, no automaticen decisiones que tienen este grado de importancia en la vida de las personas. Tengan humanos cerca de eso, porque pueden pasar estas cosas. Segundo, enfrentan también la potencialidad de clasificar y agrupar personas, entidades. Hay una gran cantidad de análisis que puede ser realizado con estas nuevas herramientas, pero la pregunta es, ¿bajo qué criterios? Y finalmente, lo que también hay es una gran potencialidad de incrementar la eficiencia de las transacciones, ¿verdad? Que está vinculado con la automatización de alguna manera. Que también es posible, pero nuevamente es el tema de bajo qué reglas se realiza eso. Y en democracia hay una regla central, que creo que ustedes la conocen porque tiene una larga tradición de lo que se conoce como Estado de Derecho, y es que el Estado debe explicar sus acciones, básicamente, a la ciudadanía. Es un principio muy básico, que es algo que muchos algoritmos no pueden hacer. Cuanto más complejo el algoritmo, más difícil es explicar eso. Entonces, ¿qué reglas gobernarán la implementación de los algoritmos en el sector público, por decirlo de una manera más sencilla? Es interesante. Porque no necesariamente la transparencia es la solución para esto. Lo que pasa es que sin esa transparencia no estamos hablando de regímenes democráticos, estamos hablando de otra cosa. O sin determinados niveles de transparencia, no estamos hablando de regímenes democráticos. Podemos charlar acerca de qué implican los niveles de transparencia, pero básicamente tenemos un problema, sobre todo a la hora de estos algoritmos entrando en acción, ¿verdad? O sea, tomando decisiones o asistiendo a los gobiernos de turno a tomar decisiones. Hecho esto, lo que nosotros tratamos de explorar era de qué manera también se podía transferir al sector público determinadas tecnologías, o básicamente cómo el sector público podía apropiarse de esto del Machine Learning. Una de las cosas que nos encontramos en el primer mapeo que hicimos en América Latina es que, en general, el sector público adoptaba tecnologías de Machine Learning ad hoc también. Era el proyecto de turno en algún lugar, básicamente, y no bajo marcos generales. Y entonces decidimos ver de qué manera se podían establecer procesos de coproducción, que hay una linda definición, que es básicamente cómo colaborar entre personas y organizaciones para diseñar productos que tuvieran sentido. De ahí el nombre del programa, empatía, la idea de ponerse en el lugar del otro y ver qué es lo que el otro realmente necesita, no meramente una solución de una caja a los efectos de solucionar un problema que alguien dijo que era un problema. La pregunta para el sector público y para las organizaciones en general es, ¿cuál es realmente mi problema? ¿Y me sirve este tipo de herramientas, sí o no? ¿Y de qué manera defino yo ese problema? Y ese es parte del desafío, y fue parte de lo que nosotros tratamos de hacer en empatía, a su vez cómo transferir una serie de nociones acerca de cómo funcionan estos algoritmos. Esto es algo como importante porque en general la gente no sabe cómo funcionan. El sector público generalmente no está equipado para entender este tipo de cosas, pero está equipado no ¿cómo decirlo?, por maldad o porque realmente no entiendan de qué va el mundo, es porque genuinamente es complejo. Es decir, requieren procesos de capacitación que permitan básicamente
entender de qué va la implementación de este tipo de proyectos. En los procesos de coproducción identificamos distintas formas, ¿no? Una que es aditiva y es básicamente añadir a lo que el sector público ya hace y ya hace bien, y ahora vamos a ver algún ejemplo de eso. Sustitutiva es que, de alguna manera, cuando se hace una alianza con el sector público, esto era parte de lo que nosotros queríamos hacer, probar, básicamente, si había forma de hacer alianzas entre la sociedad civil, el sector privado y el sector público, a ver qué podía salir. Se crean o sustituyen servicios del gobierno. También hay en las clasificaciones que utilizamos relacional, es decir, en servicios con interacción con la ciudadanía. Esto es muy conocido hoy como chatbots, básicamente, ¿no? Es decir, lo que ustedes ven como chatbots es la punta de lanza de la aplicación de inteligencia artificial, si se quiere, en el sector público, ¿no? Y sus resultados varían. Digamos, en general, lo que yo puedo decir acerca de esto es: los chatbots son grandes herramientas para facilitar a la gente el acceso a la información y para distribuir un poco más de información, pero a la hora de soluciones customizadas, bueno, esa es otra discusión, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, no son la panacea, pero sí sirven para algunas cosas, ¿verdad? Es como esa es la historia. Y dependen nuevamente de qué tan buenos sean los datos que tengan, ¿verdad? Si los chatbots están alimentados por datos que no están estructurados, que no sirven para responder preguntas, tenemos el mismo problema. Después, individual o colectiva, dependiendo de los grupos involucrados, y voluntaria o de compliance. Los casos que les voy a presentar, este es uno muy concreto de Uruguay en Dinagua, y aquí estamos jugando un poco en esas categorías. Dinagua es la Dirección Nacional de Agua de Uruguay, y lo que nosotros facilitamos en ese proceso fue explorar cómo esta entidad podía utilizar datos para mapear las tomas de agua en territorio. Uruguay es un país ganadero con muchísimo uso del recurso agua y no siempre un uso muy adecuado. El mapeo de tomas de agua le permite a Dinagua potencialmente identificar dónde se está haciendo un buen uso del agua o no en base a las imágenes satelitales y en función de eso tratar de realizar inspecciones básicamente, o de alguna manera enviar a sus inspectores a donde considera adecuado o necesario. Este proyecto está terminando ahora, fue un poco más lento, aprendimos un montón de cosas acerca de cómo implementar esto en el sector público. También aprendimos de la importancia de tener una infraestructura de datos geográficos del Estado disponible y abierta, ¿no? Y tener las fotos de eso, y sin ese tipo de infraestructura de datos no se podía hacer esto. Teníamos que ir a comprarle a un privado, básicamente, los datos, ¿verdad? Este es otro de los secretos acerca de cómo funciona la inteligencia artificial. Si van a tener algo que valga la pena, o consiguen buenos datos que el Estado creó y pagó, o se los compran a alguien. Pero hacer esto sin datos que valgan la pena ni lo intentan, ¿verdad? Entonces eso es como algo que también aprendimos. Y bueno, y ahí las herramientas que utilizamos fueron Computer Vision y redes convolucionales, pero también buena parte de este trabajo siempre está en las personas que hacen el etiquetado y la parte más artesanal de esto, que es cómo se etiquetan los datos. Y sobre eso podemos charlar un poquito más. En México, lo que nos pasó con un caso de Prospedia, que es una startup mexicana, fue que se tomaron los datos de la encuesta de salud mexicana y con eso se generó básicamente un modelo de riesgo para detectar qué tanto las personas podían tener dos tipos de enfermedades. Notoriamente el caso de diabetes y enfermedades cardíacas, ¿no? El riesgo que podían tener. Esta calculadora de riesgo le permitía a la persona entender, básicamente en función de sus hábitos de vida, qué le podía pasar. ¿Cuál era la novedad de esto? Es que teníamos una base de datos mexicana. La mayoría de los datos que ustedes ven en la vuelta son datos tomados de los Estados Unidos, de estudios realizados en los Estados Unidos. Para las mujeres esto debe ser algo relativamente común. La mayoría de los testeos y estudios de medicamento y estudios de cinturones de seguridad y un montón de estudios no contemplan la variable de género. En general, para nosotros y para muchos países del sur, no somos contemplados en las variables de muchas de las bases de datos, porque no importamos, o porque básicamente no somos tomados en cuenta porque, bueno, quien lo diseñó en ese momento. Y tal vez, y con los recursos que tenía, y tal vez no esté mal como una aproximación a algo, pero no es lo suficientemente exacto, no representa realmente a la población involucrada. Y finalmente tenemos el caso de IA2 en Argentina, que básicamente lo que este caso trataba de realizar, y ya estoy terminando, es... me quedan 5, vamos bien. Negociamos esos 5. En IA2, lo que nosotros hicimos fue realizar un sistema, digo nosotros, porque en realidad lo hizo IA2,
una cooperativa argentina de hecho, que permitió extraer los nombres de las personas de las sentencias judiciales con el objetivo de disponibilizar las sentencias judiciales y que éstas fueran básicamente utilizadas por actores del sector jurídico, básicamente, ¿no? Bajo este detalle no menor que también tienen las democracias, que se supone que los procesos judiciales son abiertos, una pequeña minucia básica del Estado de Derecho. ¿No? Que yo siempre vuelvo con esto porque estas cosas se dan en contexto, ¿no? O sea, si no hay contexto, no entendemos para qué lo aplicamos. Y en este caso lo que nos pasó fue de vuelta. Hay ejemplos de procesamiento de lenguaje natural muy complejos, pero también el tema del etiquetado de datos fue clave. Básicamente para distinguir nombres, básicamente para distinguir también el género de las personas. Hay una historia muy linda de una cooperativa de personas trans que fueron las que terminaron etiquetando los datos en este proceso. Y aquí quiero detenerme justamente al tema del etiquetado de datos, que es una de las profesiones relativamente bien pagas, más escondidas y tradicionalmente más explotadas en América Latina. Y que es complejo, ¿verdad? Porque es básicamente un montón de gente poniendo lo que me parece a mí acerca de otro en un dataset. Le pongo una etiqueta. Y esa es la etiqueta que le permite al algoritmo leerme. Y esto no es menor. Gobiernos, cuando contraten gente así o cuando contraten empresas así, asegúrense quién está haciendo ese tagueo. De preferencia, alguien que conozca el campo o el dominio. Y que de preferencia pueda integrar también estos criterios. Represento a los que quiero representar. Puedo tener variables de género incluidas que no están. Si uso estos datos, ¿qué outputs puede darme este algoritmo y a quién voy a incluir y a quién voy a excluir? ¿Puede mi organización terminar vinculada a un caso de injusticia o aplicación injusta de la ley gracias a que yo estoy haciendo esto? Esto lo digo como para generarles miedo. Muy por el contrario, les digo para que lo hagan, pero que lo hagan con conciencia, ¿verdad? Es decir, que exploren el uso de estas herramientas, pero desde un lugar de conciencia, no desde un lugar de una venta marketinera barata y vacía, ¿verdad? Que lo hagan desde un lugar donde actúan los servidores públicos, que es en asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho, en asegurar que las reglas del juego se mantienen y en asegurar la eficiencia del sistema. Entonces, perdón, este es mi discurso de servicio civil, pero realmente es como algo recurrente que encuentro en América Latina, sobre todo frente al fuerte empuje de venta de muchas de estas soluciones. Y es parte de lo que el sector público debe realizar, es tener criterios claros a para qué uso y no uso esta tecnología y para qué uso y no uso y cómo la compro, que eso no lo exploramos estrictamente en empatía. Nuestro trabajo era básicamente ver si esto era útil o no. Hemos llegado a la conclusión de que es útil en general, en tanto y en cuanto existan condiciones para ello. Y bueno, lecciones aprendidas, capacidades técnicas y costos de los proyectos nunca cuestan lo que realmente dicen que van a costar. Esto ya pasa en otras áreas. Capacidades de liderazgo. Es muy importante tener líderes empoderados o empoderadas en el sector público a la hora de llevar adelante estos proyectos y que tengan de alguna manera también la capacidad de implementación. Infraestructura de datos, ya lo conversamos. Y esto nos lleva a algunas recomendaciones, como les decía, vengo a hacer o a decir cosas difíciles, pero también algunas cosas aprendimos. Y en general tenemos unas recomendaciones más generales para América Latina en términos de qué precisamos. Principios generales e instrumentos normativos son claves. Hay estrategias de IA ahora por la región, eso está muy bien, pero se precisa algo más unificado. Hay miles ustedes van por internet y encuentran 200.000 principios de inteligencia artificial habidos y por haber. Creo que es hora de discutir cuál es el que le conviene a su país y cuál es el que conviene a América Latina y hacer algo al respecto de eso. No es rocket science, como dicen los gringos, no es como, qué brutal, es simplemente ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer. Lo segundo tiene que ver con políticas de adopción equitativa del sector privado, eso es interesante. Desarrollar y atraer talento humano al sector público también es clave. Bueno, y básicamente es lo que aprendimos de esto. Algunas cosas más que pueden ver también en nuestra página web, Empatía, o pueden seguirnos en Twitter. Y ahí en Empatía tenemos una serie de recursos. Finalmente, todo este esfuerzo es posible gracias también a la colaboración del Centro Internacional para el Desarrollo, IDRC, y el Banco Interamericano, que fueron aliados claves en la implementación de este proyecto. Y bueno, y a quienes estamos muy agradecidos. Y con esto, si tienen dudas, preguntas, comentarios, al final, o me pueden encontrar al cierre y con gusto podemos seguir charlando acerca de cómo avanza o no la inteligencia artificial en el sector público. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fabricio. Establecer una gobernanza de datos presenta diversos retos. ¿Cuáles son y cómo lo ha enfrentado estos desafíos el gobierno de Colombia? Será el foco de la intervención de nuestro siguiente invitado, Juan David Gutiérrez, abogado, investigador y profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia, en materia sobre política pública. Juan David, te escuchamos, por favor, adelante. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Es un gusto estar acá. A mí me pasa muy parecido como a Fabricio, que todavía me impresiona mucho ver a las personas que durante 2 años era como gente que yo admiraba a través de la pantalla, muchas personas que he visto en eventos de gobierno digital de Chile, pero también de la Universidad Adolfo Ibáñez, de ILDA, por supuesto, y la verdad es que me maravilla poder estar con ustedes, poder luego aprovechar un espacio después del evento, así como sugería Mauricio, para que charlemos. Bueno, yo voy a contarles del caso colombiano. Me voy a enfocar más allá, digamos, de los temas de inteligencia artificial tan interesantes que explicaba Mauricio. Voy a hablar en general sobre los retos de gobernanza. Esta es una mesa que ustedes se han dado cuenta con sociedad civil, academia, gobierno. Es bastante representativo de lo que uno entiende por gobernanza y de hecho, afortunadamente, Mauricio me libró de tener que reflexionar mucho sobre el concepto de gobernanza, pero pongámonos de acuerdo que gobernanza implica necesariamente la interacción entre diferentes actores, ¿verdad? Y para poder estudiar o pensar, digamos, en términos de gobernanza de datos, yo les voy a proponer que demos un paso atrás y pensemos en términos de los modelos de administración pública. Porque el gobierno, siendo uno de los actores que hace parte, digamos, de esta gobernanza, pues en últimas, en todo caso, tiene un rol central. Y la manera como pretenda interactuar con los diferentes actores, pues está mediada, por supuesto, por una supraestructura, digamos, por una manera de, digamos, relacionarse. Y en ese sentido, por eso les propongo que echemos un paso atrás y pensemos en los modelos de administración pública. Les voy a contar un poquito acerca de cómo en Colombia, como seguramente ocurre también en Chile y en muchos otros países de América Latina, conviven diferentes modelos de administración pública que nos permiten entender por qué los gobiernos se comportan de una manera tan diferente en materia de gobernanza de datos. No lo digo solo entre gobiernos, sino dentro del gobierno. Y, por supuesto, para que ustedes puedan conocer el caso colombiano, también les voy a contar muy rápidamente acerca de nuestro marco regulatorio de política pública sobre gobernanza de datos. Y, por supuesto, que me referiré a los retos que tiene el gobierno colombiano en relación con esa gobernanza. Entonces, comienzo por el tema de modelos de administración pública. En la literatura, digamos, de administración pública, hay 3 grandes modelos que aparecen en diferentes momentos de la historia y que son modelos tipo, ¿verdad? Digamos, estos realmente, no nos imaginemos que en la Constitución dice, nosotros tenemos el modelo burocrático. No, digamos, esos son modelos tipos, pero que permiten sintetizar precisamente qué principios, qué valores, qué herramientas utiliza el Estado para cumplir con sus funciones. Entonces, en Colombia, como lo repito, seguramente en muchos estados de América Latina igual, pues conviven estos 3 modelos clásicos, el burocrático, el de nueva gestión pública y el de gobernanza. Y cada uno tiene impacto, o la manera, digamos, de aproximarse de cada uno de los modelos tiene impacto sobre cómo los datos se usan y el flujo de datos. Entonces, permítanme caracterizar de una manera muy, digamos, somera los 3 modelos y cómo, digamos, se da precisamente esa relación con los datos. Tenemos un modelo burocrático que es eminentemente jerarquizado, con un ideal apolítico, digamos, en donde el mérito prima, donde prima el principio de legalidad, los funcionarios solo hacen aquello que la norma les dice,
donde se espera que haya un alto grado de estandarización en los procedimientos, donde además en teoría el Estado es muy autosuficiente, quiere prestar servicios directamente, servicios públicos directamente, siente que no necesita a los demás. Es una relación en donde realmente hay unos actores que son, digamos, gubernamentales y unos administrados, literalmente. No es una relación donde yo piensa como interactuar mucho, intercambiar, no, yo te estoy administrando a ti. Y por supuesto, eso implica generar una serie, digamos, de herramientas para poder concretar, digamos, esa visión de precisamente automatizar y estandarizar procesos, de regular y de prestar directamente servicios públicos. Por supuesto que este modelo de hace siglos, pues, implica un flujo de datos que es muy unidireccional. O el Estado te pide datos y tú no sabes qué pasó, o el Estado provee datos, ¿verdad? Entonces, digamos, en nuestras administraciones públicas hay muchas instancias donde sigue operando, digamos, esta visión, ¿verdad? Ya sea porque, por ejemplo, el Estado considera que son asuntos sobre los cuales no tiene obligación de hacer mayor revelación y apertura de datos, imaginemos asuntos de seguridad nacional, ocurre muchísimo en Colombia. Y ustedes dirán, bueno, pero eso parece que en un estado que tenga un plan de gobierno abierto de datos o en un estado en donde, que imaginemos esté apostando a la innovación pública, pues eso debería existir muy poco. Pero no, sigue existiendo. Les quiero empezar a contar paradojas del estado colombiano. Entonces, durante la pandemia, una de las normas, digamos, de emergencia, estableció que el derecho de petición, que es la manera como los colombianos podemos acceder a la información pública, y es un derecho fundamental que además se puede exigir ante un juez, tenía un plazo determinado, que era 15 días. Y el gobierno, en razón a la emergencia sanitaria, dobló y triplicó los tiempos de espera para ofrecer esa información. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya incluso en mayo se supone que ya no van a ser obligatorios ni siquiera usar las mascarillas al interior, pero todavía tenemos la regla de que la información solo la entregan 2 o 3 meses después, lo cual por supuesto dificulta muchos procesos para la sociedad civil, para el periodismo, para los propios académicos. El gobierno no quería dejar pasar, digamos, la oportunidad de volver permanente esta regla transitoria, y así estaba tratando de hacerlo, pero hubo tanta presión, digamos, por los interesados, que fue el Congreso de la República el que consideró que necesitamos un proyecto de ley para volver a los tiempos normales de respuesta. Y oh sorpresa, el presidente de la República objeta la ley. Dice, no, tengo serios inconvenientes, no me parece que sea el momento, a pesar de que todo se está normalizando, eso no. Acceder a la información, eso no. Afortunadamente en Colombia, para quienes estamos interesados en tener acceso a esa información, el Congreso simplemente dijo, pues lo siento mucho, pero queremos seguir adelante con el proyecto de ley y ahora estamos esperando que el presidente de la República sancione la ley que nos retorna en los tiempos normales. Entonces fíjense cómo, a pesar de que estamos ante un gobierno que luego les voy a contar, hace parte de la Alianza de Gobierno Abierto, tiene, digamos, un plan de infraestructura de datos recién publicado, tiene todo tipo de herramientas que en teoría abren datos y permite, digamos, el acceso a terceros. En la práctica, luego, hay otros espacios muy importantes en los que cierra los datos. Y creo que está detrás, digamos, de esta noción jerárquica de la administración pública. Bueno, luego ustedes seguramente también están muy familiarizados, años 80, 90, reformas liberalizadoras, de apertura, de desregular, de el Estado abrirse a que los servicios públicos no solo se presten por el Estado mismo, sino por empresas y por los particulares. Por supuesto que eso implica una apertura a realmente trabajar más con el empresario, como los empresarios como colaboradores del Estado, precisamente para ser capaces de descentralizar muchos de los servicios y de llegar, digamos, efectivamente con servicios públicos de calidad. Ahora, eso, por supuesto, que implica el uso de diferentes herramientas de tecnología con la cual quizás ya estamos acostumbrados para hacer los servicios más eficientes, muchos de ellos basadas en Internet,
cosas tan sencillas como solicitar un turno para que lo atiendan a uno, digamos, en cualquier servicio público y se hace por internet, no hay que ir hasta allá, bueno, cosas así, en donde el flujo de datos se vuelve bilateral. Empezamos a encontrar que el Estado ya no solo informa, sino que está interesado precisamente en interactuar con el usuario, digamos, y digo usuario a propósito porque este es un modelo en el que el gobierno trae muchas herramientas de administración privada y empieza ya no a hablar de ciudadanos, sino de usuarios, en donde empezamos a ver que, por ejemplo, el Estado ya no simplemente cuelga en una página web información sobre los contratos públicos, sino que está interesado en tener un sistema de contratación pública donde incluso puede haber transacciones, digamos, ahí mismo. Por supuesto que es una manera muy diferente de relacionarse Estado y, digamos, ciudadanos, pero es un enfoque muy pensado en el mercado, donde los criterios predominantes son de eficacia, de eficiencia, orientado, digamos, al logro de unos objetivos comunes entre empresas y Estado. Por supuesto que eso se refleja en muchas, digamos, iniciativas que aún perduran y que, pues, sí son muy importantes precisamente para la explotación de los datos. Pero ciertamente no es un modelo que piensa mucho en los que están por fuera, digamos, de ese dúo gobierno-empresarios, la sociedad civil, por ejemplo. Y entramos entonces a este tercer modelo de gobernanza, que es un modelo opuesto a lo jerárquico, es policéntrico, entiende que hay diferentes lugares, digamos, de poder y donde el gobierno, pues, no se sienta en la mesa como uno más, pero donde tiene apertura para dialogar, para construir un poco, precisamente como estaba señalando Mauricio, para coproducir, y realmente ese puede ser para muchas cosas, coevaluar, coproducir, y en ese sentido es un Estado que busca generar valor público conjuntamente con la sociedad civil, con los empresarios, donde por supuesto tiene que haber mucha cooperación y por supuesto, digamos, eso nos lleva a iniciativas mucho más recientes que buscan precisamente conectar esas redes, generar, digamos, oportunidades no simplemente que los ciudadanos, por ejemplo, accedan a información pública para hacer algo y para producir algo, sino que realmente los estados, particularmente el gobierno colombiano, está apostándole a figuras en donde los datos se integran, en donde los datos no simplemente fluyen de un lado para otro, sino que se integran. Está apostándole a un modelo de data trusts, a un modelo de data marketplaces, a un modelo de common data, y es por supuesto muy diferente a los otros modelos que estamos hablando, pero en Colombia superviven los tres y a veces uno ve que unos se obstaculizan a otros. Para darles otros ejemplos, de pronto se me quedó un ejemplo. En el anterior modelo de gestión pública, donde las transacciones son muy importantes, en Colombia, cuando se crea el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, la página las diseñaron de tal manera que no se podía utilizar herramientas de web scraping para extraer datos, porque le ponían un captcha que hacía que no nos dejara, digamos, realmente hacer extracción de los datos y tratar de construir algo. Y uno dice, bueno, pero sí, ya estás cumpliendo con tu propósito de hacer una transacción, pero no nos estás realmente dando accesibilidad a los datos. Y hasta hoy seguimos, ese que acabo de decir ya lo resolvieron, porque hoy en día hay un portal de datos públicos que le permita a uno una mayor accesibilidad, entonces hay que reconocer que en el tiempo se mejoraron, pero aún hoy en día tienen unas mañas, perdón la expresión, muy raras. Entonces, por ejemplo, el Departamento Administrativo de la Presidencia publica en su página web los decretos, pero para poder entrar al PDF hay un captcha antes, por cada norma que vayas a consultar. Y eso es algo como que recientemente involucrado. No sé, ¿qué está pasando acá? Es bueno que el Departamento de Presidencia es el que está liderando precisamente estas herramientas de gobierno abierto y sin embargo está actuando de una manera como un poquito esquizofrénica. Bueno, entonces
convivimos, digamos, con estos tres modelos en el gobierno colombiano, pero ciertamente en materia de gobernanza de datos, pues ha habido una progresión muy importante, comenzando, digamos, creo yo, en la primera década del siglo XXI, con una agenda transversal de construir la capacidad para recolectar, procesar y, digamos, dar apertura a los datos con, digamos, infraestructuras básicas de conectividad, de capacidad en las unidades de gobierno de producir la información, de recolectarla, de conservarla, creando, digamos, además un entorno de, digamos, de principios, lineamientos en materia, por ejemplo, de ciberseguridad, de transparencia, de privacidad. Aprovecho para explicar algo de privacidad que en Colombia de pronto es diferente a otros países. Es que en Colombia el derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental. Y en ese sentido también puede ser protegido por un juez, aparte de que nosotros tenemos una autoridad de protección de datos personales que es bastante activa. Entonces tenemos este marco transversal que surge desde comienzos del siglo XXI y luego en los últimos 10 años realmente hay una explotación de lineamientos, planes, políticas, digamos, todas enfocadas ya en la visión de un Estado que reconoce la información como activos que pueden ser aprovechados y explotados, en donde tenemos políticas relacionadas con gobierno abierto, aprovechamiento de datos, digamos, de interés público, tenemos documentos de política pública de inteligencia artificial, acaba de salir hace unos días literalmente un plan nacional de infraestructura de datos, en donde se apuesta precisamente porque les contaba de los data trust, los data marketplaces, el data commons, entre muchas otras. Supremamente interesantes, digamos, es por supuesto que la política pública comienza por ser digamos, un instrumento a través del cual el Estado o el gobierno hace una declaración de intenciones. Yo quiero esto, yo quiero aquello, este es mi objetivo, este es el mundo futuro posible que me identifico. Pero en Colombia hay una brecha muy grande entre la formulación de política pública, los PDFs magníficos que ustedes ven como ejemplo en este momento, son magníficos PDFs espectaculares de primer nivel, pero la brecha entre ello y la implementación es muy grande, es muy grande. Hace poco estaba comentando con uno de mis colegas en este salón que el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, que es un documento de 50 páginas, que tiene 7 anexos, una hoja de ruta, tiene de todo. Cuando lo publican para comentarios, el gobierno colombiano da solo 3 días para comentarlo. 3 días, no es más. Sí, yo me imagino que ellos tenían una razón muy apremiante para tener que hacerlo tan pronto, pero bajo un concepto de gobernanza de datos que además, por supuesto, que está en el Plan Nacional de Infraestructura, ¿cómo pueden darnos 3 días para comentarlo? ¿Verdad? Más ejemplos de esa brecha. Para poder realmente interactuar con el sector privado y la sociedad civil, y ya casi voy a terminar, se necesita una disposición para escuchar, para dialogar, para sentarse. Y el gobierno nacional, desafortunadamente, digamos, ha sido muy selectivo de con quién se sienta en relación con los empresarios y particularmente con la sociedad civil. Entonces, ellos dicen, no, es que nos hemos reunido con la academia. Sí, pero ¿con quiénes? Los que trabajan en ingeniería, los que trabajan directamente en Machine Learning. Bueno, ¿y qué pasó con los que trabajamos en las ciencias sociales? ¿Que tenemos cosas que decir sobre esto? No, ¿ciencias sociales? No. Estamos hablando de Machine Learning. ¿Usted? Chao. Han tercerizado un poco la interacción con la sociedad civil para recoger información. Entonces, en vez de ellos directamente hacer mesas de trabajo abiertas, lo que han hecho un poco es como decir, bueno, hay unas organizaciones multilaterales con las que trabajamos y ellos se hicieron esas mesas de trabajo y bueno, y aquí están los insumos, entonces por lo tanto nosotros realmente sí hicimos un trabajo de gobernanza. Entonces, hay unos retos muy grandes de implementación que el gobierno no ha resuelto. Yo tenía muchos otros ejemplos de retos y como ustedes pueden ver, se me acabó el tiempo, pero me queda un minuto, bien, perfecto, pero yo creo que yo aprovecho
de todo esto que estoy diciendo ahí para contar de un punto, y es el de la regulación de dos temas: transparencia algorítmica y mercados de datos. El gobierno ha apostado por un modelo en el que hay un soft law, unos marcos éticos. Es algo así como, por fin cumple, pero no voy a hacer nada si no cumples, pero por fin cumple. Entonces, eso en transparencia algorítmica en últimas implica que no se publica la información ni por el Estado ni por las empresas de información básica para que haya transparencia, para que haya rendición de cuentas verdaderas, para poder entender por qué se tomó una decisión, como el ejemplo de las pensiones que estaba contando Mauricio un segundo. Bueno, vamos para allá seguramente, como también en Chile van para allá. Vamos a tener que tener unas reglas básicas de transparencia algorítmica, ¿verdad? No puede ser todo marcos. O sea, están muy bien los marcos, no estoy diciendo que es en vano, no, vale la pena. Segundo, el tema de mercados de datos, hay un choque muy fuerte con la normativa de protección de datos personales. La normativa de protección de datos personales en Colombia, la ley 1581 del 2012, sí contempla la transmisión y transferencia de datos, pero digamos, es una ley que es alérgica a eso, como que realmente dice, no quiero que circulen mucho los datos. De hecho, está como medio exceptuado, es decir, lo puedes hacer, pero en muy pocas excepciones. Y sin embargo, lo real es que tanto en lo público como privado hay un mercado de datos enorme y hay una circulación tremenda. Y el Estado lo está dejando funcionar como un mercado como negro. Y está muy bien que lo quiera formalizar, me parece que es muy importante porque hay problemas de ciberseguridad, de derechos humanos. Pero para eso va a tener que regularlo. Y en Colombia, como es un derecho fundamental, eso implica una reforma legal a una ley estatutaria, porque es una ley que reforma un derecho fundamental y quiero verlo. Entre otras porque, por ejemplo, para dar otro ejemplo de lo que hace falta, la ley no pensó en los usos derivados de datos, que son tan importantes, digamos, en este contexto. Entonces, bueno, con eso termino, les doy las gracias. Ahí tienen mi correo electrónico, pero ojalá podamos hablar al final del evento. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias, Juan David, por tu interesante presentación. Finalmente, y vamos a mostrar un ejemplo de avances que hemos tenido en Chile. Para ello nos va a acompañar hoy Verónica Chá, jefa del Departamento de Análisis de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social de Chile y responsable de temas de gestión de datos en el marco del Registro de Información Social para mejorar nuestras políticas sociales. Nos presentará su experiencia y aprendizaje en la materia. Adelante, por favor, Verónica, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Estoy feliz de poder ampliar el espacio, el espectro de personas y de instituciones a las cuales llegamos contando un poco la historia de lo que hemos avanzado en gobierno de datos. Les iba a decir lo que era gobierno de datos, pero ya lo han hablado bastante. Básicamente no olvidarnos de que estamos hablando de procesos, de cambios de formas de trabajo, de estilos, o sea, impactos en cómo las personas hacen las cosas. Pero en términos de preguntas iniciales había que hacerse varias. Por ejemplo, ¿cuál es su alcance? Nos vamos a dedicar a los datos de los funcionarios, a los datos de gastos, que también son gastos, que son datos relevantes, a los datos de beneficios. Nos íbamos a dedicar a todos los datos que administra el ministerio o solo algunos de ellos. Había que definir un alcance. ¿Y qué datos queremos gobernar? Allí, los datos solamente de, por ejemplo, de la Subsecretaría de Evaluación Social, que es donde yo trabajo directamente en el ministerio, o los datos de todo el ministerio. ¿Qué metodología podríamos usar? También le pedimos a alguien que viera los distintos modelos que había disponibles y teníamos que escoger un modelo, alguna forma para trabajar. ¿Y cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Afortunadamente tuvimos el apoyo de la alta dirección de nuestra subsecretaria en su momento para poder empezar a trabajar. Y lo primero fue identificar una fuente de datos
que fuera suficientemente relevante para que nosotros empezáramos este proyecto. Nosotros decidimos que no podíamos abordar todos los datos que tiene el ministerio, que es en el fondo cuando uno habla de gobernar datos, esto es como si uno quiere implementar, no sé, un ISO 9000 o un CMMI en una empresa, o toma la empresa entera o toma ciertos procesos que son los relevantes. Por las condiciones, por presupuesto, por capacidades, por foco, por montones de cosas, nosotros decidimos que íbamos a trabajar solamente con ciertos grupos de datos. ¿Y con cuáles? Bueno, resulta que para eso tenemos ciertos desafíos normativos nosotros, en nuestra subsecretaría y en particular en nuestra división, en el departamento que yo tengo a cargo, que tenía motivadores, drivers súper relevantes para escoger qué datos. La ley que crea el ministerio dice que, entre otras cosas, nosotros como ministerio podemos desarrollar instrumentos de focalización, como el registro social de hogares, para decidir a qué hogares van los beneficios, que podemos sistematizar y analizar registros de datos, pero hasta ahí tampoco nos ha dicho con qué datos vamos a trabajar. Pero también nos dice que vamos a administrar el registro de información social. Y este registro es clave. Es un registro enorme, un banco de datos de personas y de hogares con datos personales y sensibles que administra nuestro ministerio a través de nosotros. Y además, para alimentar este registro y para poder hacer mejores políticas sociales y políticas públicas, tenemos la atribución para poder solicitar a otros ministerios o servicios públicos datos que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo ese trabajo, ¿sí? Además, esos datos no son solamente para nosotros, sino que a través de ellos nosotros apoyamos al resto de los servicios públicos, a ustedes, cuando tienen que hacer evaluaciones de políticas sociales o cuando tienen que identificar potenciales beneficiarios a través de esos mismos datos. Entonces, en realidad, era una fuente de datos súper relevante. Así que en esto estaban las claves de con qué teníamos que quedarnos. Este registro es tan relevante que tiene como finalidad proveer la información para la asignación de los beneficios y para hacer también análisis de desarrollo local a nivel de regiones o a nivel de municipios. O sea, estamos para servir no solamente a nivel central, sino también a las regiones y a los 345 municipios. ¿Y qué tipo de datos contienen? Los que se requieran para poder asignar beneficios, las características de las personas, qué los hace elegibles, qué beneficios recibieron. En realidad es un mundo enorme de datos. Se hagan una idea de qué tipo de cosas tenemos en este registro en particular. Tenemos información de vulnerabilidad socioeconómica, actualmente el registro social de hogares, pero también tenemos el histórico de la ficha de protección social, tenemos el histórico de la ficha CAS, o sea, si queremos mirar la historia social de Chile, está en este registro. Tenemos información de las prestaciones sociales que los distintos ministerios y servicios entregan, más de 1.800 millones de registros, donde cada línea es un beneficio que una persona o una familia recibió. Beneficios sociales entregados por municipios, ahí tenemos un poquito menos de información, pero también tenemos datos del registro civil, de distintos tipos de información que maneja el registro civil, datos de educación de distintas fuentes de datos, desde la educación parvularia, escolar, superior y sobre titulaciones, información de ingresos de las personas, del trabajo, laborales, por tanto, o de pensiones o del capital, de distintas fuentes de datos. Manejamos información de patrimonio, de propiedades de casas, propiedades de naves marítimas, de automóviles y datos de ubicación territorial. Si se dan cuenta, es un tremendo banco de datos personales y sensibles. Este dato hay que protegerlo. Entonces, además, tenemos toda esa sensibilidad institucional de que este dato hay que usarlo bien, pero a la vez hay que protegerlo. Entonces, ¿cómo hacíamos convivir todo esto? Y por eso es que se nos hacía tan evidente el tener que hacer gobierno de datos. Esto es un pequeño diagrama que es como para ordenar nuestras cabezas y al final sirve para contarles un poco. Voy a parar un segundito, solo un segundo. Nosotros recibimos información, algunas internas, de nuestras propias prestaciones sociales que administra el ministerio, pero también nos relacionamos con los otros servicios públicos y con las municipalidades que nos entregan información. Esta información entra a un espacio nuestro y procesada de cierta forma vuelve hacia estos actores internos y externos a nuestra organización y también sigue otro ciclo de trabajo nuestro. La generación, por ejemplo, de
datos maestros o datos estándares, la generación de metadata, inteligencia de negocio, tanto del análisis del dato social como también de la actividad que se está dando respecto de los datos. Para nosotros también es tan importante como entender si la población asalariada está aumentando o está bajando, es saber quiénes están accediendo a esos datos, si la cantidad de datos a los cuales están accediendo es la que corresponde, y si tienen autorizaciones legítimas para acceder a esos datos. Entonces, en el fondo, el mundo de los datos ya no es solamente la información del salario de una persona, sino además del usuario de la institución X que está accediendo a las 2 de la mañana y saber por qué está pasando eso. ¿Cómo entregamos o cómo interactuamos con esta información? Hemos tenido la fortuna de contar con suficientes recursos internos como para poder disponibilizar distintos mecanismos de interacción. Entonces nos acomodamos más bien a las capacidades de las instituciones para saber cómo les hacemos llegar los datos o cómo recibimos los datos. Entonces tenemos SFTP, usamos extranet nuestras o de las otras instituciones, utilizamos algunas infraestructuras web también para poder hacer intercambio. Incluso muy recientemente hicimos nodos de interoperabilidad con el instrumento de gobierno digital y ya hicimos la prueba y está. Eso está listo, entonces hay cosas de empezar con los primeros casos emblemáticos para ir moviéndonos también a esa forma de interacción y ofrecerla también en nuestros convenios. Entonces, solamente para terminar de contarles de los matices o dificultades de estos datos, los datos nosotros sabemos que se pueden utilizar nominados, con root, identificando personas, familias, identificando domicilios concretos, correos electrónicos concretos, cuando se utilizan para focalización, para identificar beneficiarios, ¿sí? Pero cuando nosotros o alguna entidad necesita hacer estudios, necesitamos, por ejemplo, ahora ver cómo se va a entregar la bonificación a los hogares para compensar la canasta de alimentos, por ejemplo, que es lo que está en las noticias ahora, no necesitamos saber el RUT. Entonces, si la DIPRES o incluso nuestras mismas áreas de estudio necesitan analizar el dato, pueden trabajar con datos procesados que tengan suficiente información para hacer el estudio, pero no necesitan el RUT o la identificación exacta de la persona. Entonces, esas también son decisiones de tratamiento del dato para proteger la privacidad de la persona, utilizando el máximo uso en el cual el dato puede ser usado. Y si queremos o nos piden entregar datos ya más libremente o publicar información, hay que hacer un tratamiento que es mucho más complejo, que es de inominación indeterminabilidad, que es tratar el dato para asegurarse dentro del conocimiento técnico que tenemos disponible de que no va a poder ser posible reidentificar personas específicas o grupos de personas específicas o familias atacando la base de datos que nosotros hemos inominado con otras bases que estén disponibles, ya sean legítimas o ilegítimas, ¿sí? Además, nosotros tenemos el marco normativo, nos dice que tenemos que hacer convenios. Yo sé que con la ley de transformación digital también, o tal vez se facilite un poco este mundo, porque viene toda una línea de facilitar cómo se van a hacer los convenios, pero nosotros ya tenemos vigentes 54 convenios con instituciones de nivel central, tenemos 6 más en proceso de cambio, tenemos con los 345 municipios, y además tenemos una instancia en la cual abrimos en los datos para que universidades que cumplen con ciertas características puedan realizar investigación de especial interés del ministerio, a lo que nosotros llamamos RIS Investigación, y con ellos ya tenemos 18 universidades trabajando y vienen algunas más nuevas del último proceso. Entonces tenemos también un abanico de instituciones a las cuales llegar con distintos tipos de datos y en distintos formatos. Y más encima, el registro social de hogares tiene sus propias reglas. Entonces, el registro social de hogares, siendo parte del RIS, tiene sus particularidades legales que nos obliga a tener ciertas normas adicionales. Entonces, todo ese mundo es el que nosotros teníamos que abordar desde el gobierno de datos. Entonces, obviamente, para nosotros fue natural escoger el registro de información social como el dato que íbamos a gobernar. Partir por ahí. Si logramos gobernar el registro de información social, el resto es nada, es facilísimo. Designar un equipo de trabajo. Tuvimos el apoyo para mover a 3 personas para trabajar en esto. Esto no funciona haciendo las mismas cosas de siempre. Tenemos 3 personas específicas trabajando en gobierno de datos, más un coordinador que tiene labores más compartidas,
pero teníamos que dedicar personas específicamente a trabajar en esta materia. Además, para que tuviera éxito al interior de la organización, tuvimos que empezar a mirar casos de uso que tuvieran sentido para la organización. Proyectos, ejemplos, iniciativas que de verdad a alguien le doliera al interior de las divisiones y que dijera, sí, en realidad yo necesito saber que el dato con el que estoy trabajando, por ejemplo, para hacer indicadores con registros administrativos, sean de buena calidad. O yo necesito que los datos que llegan a RIS Investigación estén suficientemente documentados para que las universidades sepan cómo trabajar con esos datos. Entonces nos pusimos a buscar algunos ejemplos, casos de uso, para poder tener como aliados a esos grupos de trabajo, a esas divisiones, a esas partes de la institución en esta iniciativa. Y además para que nos ayudaran a identificar cuáles eran los primeros pasos a dar. Porque en gobierno de datos uno puede partir desde definir las cuestiones súper macro, casi que la misión, la visión, o uno puede partir de otra forma. Y nosotros decidimos partir de otra forma, de abajo hacia arriba. Y como estándar de trabajo, escogimos DAMA, por Data Management. Ese fue el estándar que nos apareció finalmente en todas partes, como que era el último que estaba en la frontera. Si es bueno o es malo, no sé, pero es suficientemente amplio como para que nos ayudara a ordenar las ideas. Tiene 11 prácticas que van de temas de arquitectura de datos, documentación, calidad de los datos, seguridad, uso de datos maestros, interoperabilidad, o sea, abarca un montón de líneas y de espacios de trabajo que son relevantes para poder meterse en este tema de la gobernanza de datos. Entonces ahora, muy rapidito, me voy a pasar a contarles un poquito de ejemplos concretos de cosas que hemos hecho, porque para que no se imaginen que esto es de verdad que uno hace, da vuelta del cielo a la tierra todo. Son desde cosas pequeñas a cosas un poco más grandes. Por ejemplo, para involucrar a la autoridad, nosotros empezamos a mandar correos electrónicos semanalmente al gabinete y a un grupo de autoridades a nivel del ministerio de lo que estábamos haciendo. ¿Qué convenios estamos discutiendo? ¿Qué set de datos tenemos? ¿Qué cosas están atoradas? ¿Qué proyectos estamos evaluando? Semanalmente se avisa eso. Y además nos armamos una pequeña intranet con recursos internos, porque tampoco daba para salir a comprar, esta cosa tenía que ser costo eficiente, para tener a mano cosas normativas, cosas de algunas reuniones que estamos haciendo, las colgamos ahí, algunas capsulitas de capacitación. Entonces, ocupar los recursos que teníamos para ir haciendo estas cosas. También nos empezamos a juntar con instituciones, nos juntamos con varias ya a estas alturas, que están trabajando lo mismo, que están preocupados de las mismas cosas, y hemos llegado a que hay una conciencia general, y está evidente acá, hay una conciencia general en la necesidad de empezar a usar estándares, de tomar el tema del gobierno de datos como una tarea que tenemos que abordar como Estado. Hay avances dispares en lo que nosotros hemos visto, desde algunos que están muy recién empezando con la idea, otros ya contratando consultorías, otros trabajando con recursos propios, algunos ya tienen equipos designados para trabajar en esta materia. Y eso significa que van a ir habiendo avances cada vez más seguidos. Y de hecho hay algunas personas que son tan entusiastas que yo sé que le han escrito a José, le han escrito a Medio Mundo, tratando de que armemos una comunidad para compartir experiencias. Porque lo que hemos aprendido en estas interacciones es que finalmente el compartir experiencias es muy rico y muy necesario, porque hay pequeños detallitos, pequeños matices que hacen la posibilidad de que nosotros avancemos dramáticamente en ciertas materias, y a veces uno se da vuelta pensando en grandes cosas y hay cosas pequeñas que sí se pueden hacer. También lo que hicimos fue hacer talleres internos. Nos dimos cuenta que a pesar de que el ministerio trabaja con muchos datos de personas y personas de gente vulnerable y datos sensibles, porque hay datos de salud, datos de etnia y cosas por el estilo, no hay tanta sensibilidad diseminada sobre estas materias, sobre el uso ético de los datos, sobre la privacidad, sobre la normativa que es exigible para nosotros. Entonces tuvimos que hacer talleres con la Fiscalía Ministerial y nos metimos a hablar de todas estas cosas, rescatamos al oficial de seguridad, también lo sumamos a la iniciativa para poder trabajar en eso. Afortunadamente pudimos avanzar en sacar una resolución que norma un poco el trabajo que hemos venido haciendo, que norma ciertas prácticas de protección, de actualización, de calidad y uso ético de datos al interior del ministerio, que nos obliga a generar una planificación anual de qué es lo que se va a hacer a nivel ministerial. Además, esta resolución le dio carácter ministerial a la iniciativa,
y formalmente generó una unidad de gobierno de datos. Entre las cositas proyectos chiquititos que salieron en torno a esto, por ejemplo, nos metimos con los PIA, los Privacy Impact Assessment, que aparecen en la Ley de Protección de Datos de Europa, que en el fondo no es más que una forma de evaluar las iniciativas que usan datos para ver si acaso se hace un uso ético del mismo. Entonces, nos armamos con material que había disponible, nuestras propias herramientas, básicamente cuestionarios, y empezamos a someter a estas evaluaciones, a estos cuestionarios, los proyectos que usan datos en el ministerio para saber qué cosas hay que corregir. En temas de interoperabilidad, como estamos interoperando con tantas instituciones desde o hacia nosotros, empezamos también a armar muchos dashboards para ver en qué están y cada vez que se cae algo, que estemos avisados y poder ver con las instituciones qué es lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún problema, que es raro, cuando el registro civil tiene un problema, que es frecuente. No me quiero ir sin, a pesar que me queda un minutito, sin contarles que para armar todo esto y avanzar mucho en documentación de archivos, de nóminas, de metadatos, tuvimos que armar una herramienta de trazabilidad. Eso se armó con recursos internos y de hecho estamos trabajando para empaquetarla este año y poder dejarla a disposición de los servicios públicos. Esa es nuestra meta, porque ya nos la han pedido algunos servicios públicos. Y acá básicamente lo que empezamos a hacer fue a documentar las nóminas que hacíamos, a documentar los datos que tenemos, a asociarlos con los convenios que tenemos, a mezclarlo con las evaluaciones de calidad que le hacemos a los datos, que son de sacar algunas métricas descriptivas generales, como para tener una idea de cómo vienen los datos, qué cosas tienen, saber cuál es la normativa asociada a eso, saber exactamente si hay convenios, uno o varios convenios asociados a los datos, cuándo se revisó, quiénes son las personas responsables. En el fondo, tener en un solo espacio, de una manera muy ágil, una forma de tener esa información. Finalmente, como yo les decía, avanzamos en varias aristas, nos metimos en el tema de los datos maestros. Yo entiendo que también con la ley de transformación digital, cuando aparezcan cosas como el domicilio único, van a aparecer estas cosas a nivel Estado. Entonces va a ser mucho más fácil porque este tipo de datos maestros, datos de referencia, van a venir también de ciertas instituciones específicas. También nos metimos con temas como verificación de integridad y lo hemos venido conversando con varias instituciones porque es necesario asegurarnos que los datos que nosotros entregamos o que los que recibimos nadie los intervino en el camino. La Contraloría ha sido súper exigente con esta materia y finalmente tuvimos que meterlo también en consideración y en nuestras prácticas de trabajo. Ya terminando, seguimos haciendo una implementación de DAMA. Para que sepan, nosotros trabajamos con una consultora hemos trabajado con dos en realidad. La primera en algunas estuvo Oscar por allá, pero después trabajamos con otra consultora que nos hizo un assessment para ver cómo estábamos y vimos dónde teníamos avance y era evidente porque habíamos puesto mucha energía en esas materias y dónde estábamos atrasados, que era evidente porque no habíamos hecho nada. Estamos consolidando una institucionalidad ministerial, estamos empaquetando la herramienta de trazabilidad, como les decía, para poder compartirla y generando nuevas capacidades institucionales. Y eso es lo que les queríamos contar y yo feliz de compartir la experiencia al final de esta sesión o si después ustedes quieren que nos juntemos porque estamos súper disponibles para compartir la experiencia con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Para nosotros en particular desde Gobierno Digital, tremendamente importante el ejemplo del Ministerio de Desarrollo Social, puesto que efectivamente le da a todos los puntos críticos de la ley que tenemos por delante, la ley de transformación digital que tenemos que comenzar a implementar y que representa uno de los principales desafíos en los próximos años. En ese sentido, quisiera invitar a José Inostroza y a María Paz para que se acerquen. María Paz, para que nos den una opinión de 5 minutos, principales conclusiones, comentarios o incluso preguntas que les puedan haber surgido durante esta conversación y nos puedan compartir también sus apreciaciones. Luego de eso, les recuerdo que la idea es que podamos tener preguntas del público, así que yo me voy a pasear aquí para poder recoger las preguntas a cualquiera de nuestros comentaristas, panelistas, etc. Les agradezco mucho. María Paz.
Sí, José. ¿Qué quieres que parte, José? Ya. Muchas gracias. Voy a poner el cronómetro para no pasarme, ya que me tocó controlar el tiempo a los colegas. Bueno, gracias por las excelentes presentaciones. En verdad, muchas reflexiones. La primera es que ojalá construyamos un modelo de gobernanza de datos basado en el modelo de gobernanza colaborativa, digamos, el tercer modelo de administración pública, ¿no es cierto?, que planteó Juan David, porque creo que es importante aquí lo que también decía Fabricio, la coproducción, ¿no es cierto? El gobierno tiene que poder colaborar con otras entidades para poder generar valor en los datos, y necesitamos usar los datos. En el GovLab hacemos un énfasis muy importante y tenemos muchos proyectos en uso ético de los datos, uso responsable de los datos. Pero a veces nos pasa que existe un temor, ¿no es cierto?, en usarlos. Y existen muchas bases de datos en el Estado que no se están usando para generar valor público. Y eso es lo que nos ha motivado también a promover el uso. Entonces, yo ahí los invito a no quedarse, porque a veces uno se asusta, ¿no es cierto? Y aquí la idea es invitar a ver todo ese valor que se puede generar al mejorar los servicios. Una de las características importantes que queremos para la gobernanza de datos en Chile es la transparencia. Ya tal como hemos avanzado y tenemos una ley establecida, también necesitamos avanzar en una transparencia del uso de datos, y eso implica una transparencia en el uso de los algoritmos también. Ahí saludamos los esfuerzos que tiene el Consejo para la Transparencia, que está avanzando en una instrucción general, y así lo anunció su director ejecutivo el año pasado en diciembre, que se está trabajando desde el Consejo en poder emitir una instrucción general que en el fondo establezca normas de transparencia algorítmica para Chile. Y eso nos parece muy importante y vamos a colaborar. Nosotros en este minuto desde el GovLab tenemos un repositorio que lanzamos en enero que se llama Algoritmos Públicos, lo pueden buscar en algoritmospúblicos.cl, y ahí estamos visibilizando el uso que tienen los datos. Tenemos 50 casos ya y este año vamos a llegar a bastante más que 50. Y podemos ver básicamente que los datos se están usando para todo tipo de decisiones sobre las personas y por lo tanto, como decía también Fabricio, para todo tipo de nuestros derechos, ¿cierto? Y los derechos que quisiéramos en un Estado democrático. Así que yo también, un apellido importante para la gobernanza de datos, colaborativa, en coproducción, con transparencia y para la democracia, ¿ya? Entonces, y en ese sentido hay que mirar las gobernanzas de datos de países democráticos, y no, por ejemplo, China, donde existen muchos experimentos que no quisiéramos que se repitieran, ¿no es cierto? Por decir uno que está lejos, pero igual es importante en ese sentido que esta gobernanza de datos tenga ciertos apellidos. Y en ese sentido se necesita. También desde las compras, importante contarles que y ahí el gobierno ha sido un importante socio, gobierno digital, Chile Compra, Ministerio de Ciencia, son socios del proyecto Algoritmos Éticos, que es un proyecto que tenemos para precisamente introducir estándares éticos en el desarrollo y compra de los sistemas automatizados. También el año pasado se sumó como socio FONASA y la Defensoría Penal Pública. Entonces, en ese sentido, el Estado de Chile está siendo pionero en avanzar en pilotos de licitaciones que incorporan estándares éticos. Y eso es algo que somos los primeros, con Brasil, solamente que Brasil tiene solamente hasta el minuto una licitación, que es la del Metro de Sao Paulo. Nosotros ya estamos trabajando con FONASA y la Defensoría Penal Pública, pero somos los únicos 2 países en la región que estamos mirando el tema de cómo introducir este tema en las compras, ¿ya? Con ciertos apellidos, ¿no es cierto? Ética, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, equidad, que es un valor tan importante y especialmente, ¿no es cierto?, que este gobierno también lo ha relevado mucho. Con respecto a lo que mencionaron, la tensión entre el uso y protección, creemos que es necesario avanzar hacia lo que que una de las componentes de la gobernanza tiene que ser el uso de datos innominados, ¿ya? Un acceso seguro, lo que mencionaba Verónica, a datos innominados. Y para eso necesitamos
crear lo que denominamos una infraestructura integrada de datos. Nosotros hemos creado un consorcio de universidades entre la Universidad Adolfo Ibáñez, la UDP, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, donde está colaborando Juan Pablo Luna, Dante Contreras, David Bravo y Mónica Gerber en el comité coordinador. Y estamos, desde las universidades, vamos a impulsar, hemos hecho un convenio a 5 años para impulsar la creación de esta política pública en Chile. Y nos importa que se cree un sistema integrado de datos en donde no solamente académicos puedan acceder a los datos, como existe ahora, por ejemplo, en el RIS Investigaciones, que es algo que saludamos, que nos parece una muy buena iniciativa, pero también que los departamentos de estudio de los distintos servicios que formulan las políticas tengan un acceso, que haya una gobernanza del acceso a datos innominados integrados para que, por ejemplo, si vamos a diseñar una política educativa, tengamos muy claro cuáles pueden ser los efectos en salarios, en tasas de delincuencia, o sea, ver al ser humano como una entidad 360. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en varias áreas de la gobernanza de datos y espero que el modelo que podamos instaurar sea participativo, que en este gobierno veamos nacer una política de datos en co-creación con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, y saludar también lo que se está haciendo en el MDS, que realmente es un avance notable, y esperar que los otros servicios que están acá, que sabemos que hay mucho entusiasmo en otros servicios, por ejemplo, como la misma JUNAED, donde están también avanzando mucho, y FONASA, que ha avanzado muchísimo en esto, también puedan sumarse. Eso, gracias. Tienen que robar un poquito. Sí, para la cámara. Muy bien, ¿se escucha? Muchas gracias por vuestra presencia y también a los organizadores y expositores. Muy interesante la... Disculpen. Así, eso. Muy interesante las presentaciones. Tomé nota detalladamente, Fabricio, Juan David, a Verónica, que es una funcionaria ya con una larga tradición en estos temas, así que muy interesante ver cómo se ha ido avanzando, a María Paz, que ha impulsado esto de hace tiempo, sin duda también a Karin, que está por allá, que también no solo está animando este evento, sino que ha sido una persona que también ha liderado estos desarrollos, a Braulio, a la Universidad Adolfo Ibáñez y al Banco Interamericano, que también está aquí presente. Algunos comentarios muy generales. En primer lugar, se agradece porque evidentemente necesitamos aprender y construir diseño de un modo compartido, porque esto es una mega innovación y sin duda se fricciona con las restricciones y también con las culturas. Son tecnologías nuevas, hay tensiones muy fuertes, obviamente, entre fluidez y privacidad. Los temas jurídicos sin duda son muy importantes. ¿Qué es un algoritmo desde el punto de vista del derecho administrativo? Hay algunos que dicen que en realidad es una reglamentación específica o no lo sé, etcétera. ¿Quién toma las decisiones? ¿Si los algoritmos o las personas apoyadas por los algoritmos? Es decir, hay que generar una serie de análisis muy precisos de borde y esto está sin duda creciendo y todos más o menos conocemos lo que está ocurriendo. Y la dificultad no es tanto en el conocimiento muchas veces, ni tampoco en los funcionarios motivados, que aquí Verónica, Karin y varios de ustedes sin duda son un buen ejemplo de la motivación que tenemos en el Estado y los buenos equipos en Chile, sino que la dificultad que hemos tenido muchas veces tiene que ver con institucionalidad, con continuidad de los procesos, etcétera, etcétera. Sobre eso quiero señalar que tenemos mucha conciencia que esa institucionalidad tiene que ocurrir de un modo ecosistémico. Ese concepto se ha usado acá, de un modo muy colaborativo. Es un tema delicado. Uno podría tener la tentación de centralizar e impulsar iniciativas con mucha rapidez, pero muchas veces sin considerar sutileza y particularidades de las instituciones, pero tiene que impulsarse con un liderazgo claro. Yo siento que eso no ha ocurrido suficientemente en Chile. Ha habido mucha iniciativa desintegrada o voluntarista puntualmente, pero nos falta ese marco más general, como de algún modo se ha comentado aquí por los expositores.
Y como no se trata en el gobierno solamente de hacer estudios y diagnósticos y hacer comentarios generales, yo trabajaba en la universidad hasta hace poco y eso se podía hacer en la universidad muchas veces. Hay algunos casos excepcionales, como la Adolfo Ibáñez, que impulsa además las políticas públicas. Nosotros estamos acá para tratar de impulsar y resolver estos problemas prácticos y estos marcos que nos hacen falta. Y en ese sentido tengo una noticia positiva y creo que buena, sobre todo por las personas que han seguido esta temática hace ya un tiempo. El ministro Giorgio Jackson ha apoyado el desarrollo de una política y un desarrollo institucional en materia de gobernanza de datos de Chile. Estamos recién partiendo, eso tenemos que construirlo, pero tenemos todo el impulso y la motivación entusiasta del ministro, y en ese marco estamos invitando al equipo de Gobierno Digital a Claudio Reyes, que está aquí presente y que probablemente la mayoría de ustedes que han estado trabajando en estos temas lo ubican. Claudio tiene una trayectoria importante en su paso por la Subsecretaría de Previsión Social, las políticas de reforma de la presidenta Bachelet, y también recientemente cuando fue superintendente de Seguridad Social. Te tengo contadas las bases de datos que ha interoperado realmente, que las dejó conectadas, 16 en el primer caso y 22 bases de datos del Estado conectadas operando para efectivamente generar incluso sistemas de machine learning para efectos de la suceso. Claudio va a asumir la función de director de gobernanza de datos del Estado. Está recién partiendo, no tiene creo que ni oficina todavía, ni el correo electrónico, pero ya está trabajando y tenemos diversas reuniones y en ese contexto el mensaje es muy simple. Y Claudio me ha asesorado mucho en esto, al servicio de personas como Verónica. ¿Ah? Hay harta experiencia y harto trabajo y seguramente hay dificultades también y hay que conectarse, y Gobierno Digital declara que estamos al servicio de personas y proyectos. Y también estamos muy agradecidos de la universidad que nos va a apoyar, no solo la Adolfo Ibáñez probablemente, pero probablemente con un liderazgo muy importante, también en cómo ir satisfaciendo las necesidades de los académicos y cómo nos van ayudando los criterios de diseño. Recibimos recientemente también una minuta de este grupo de académicos que acabas de mencionar y nos vamos a reunir con ellos para efecto de también ir construyendo estos diseños. Así que muchísimas gracias. Tenemos muchos desafíos, Fabricio. Efectivamente, el potencial de inteligencia artificial es enorme y buenos ejemplos en Chile, pero también necesitamos los datos y necesitamos cumplir los estándares. Y eso es un desafío importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, María Paz. Ahora voy a abrir el espacio cortito para preguntas, estamos un poco atrasados. Quería, antes de eso, pedirles disculpas a los que están a distancia, porque efectivamente este evento en sus inicios fue formulado en una lógica presencial, hicimos los esfuerzos técnicos. Le agradezco al equipo de IDES Express que nos ha ayudado muchísimo en eso para poder transmitirlo. Entonces probablemente van a escuchar las preguntas, pero no van a ver a la persona que las formula. Y vamos a invitar a quien vaya dirigida la pregunta que por favor se acerque para que los puedan ver desde donde se encuentren a distancia. Gracias. Muchas gracias. Alejandro Barro, de Espacio Público. Tengo dos preguntas, en realidad no pensé que se las iba a hacer. Cualquiera que la quiera tomar, digamos, me parece bien. Primero me da a felicitarlos, creo que ha sido muy interesante toda la ponencia. Y la primera pregunta dice relación en algo que no vi en las presentaciones. Uno ve modelos de gobernanza de datos, esta lógica de modelos centralizados o modelos descentralizados. De hecho, hay países que lo han optado, como el caso de Nueva Zelanda, un modelo más bien centralizado, y otros más distribuidos, pero en Europa hay varios ejemplos. Y esa es una definición que es bien importante. De hecho, el Ministerio de Ciencia convocó a un conjunto de especialistas que plantearon, hicieron análisis de los distintos modelos, no se jugaron por uno, quedó abierto. Y por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuál es lo que ustedes recomendarían, dado las características de la región? Y lo segundo es, ¿cómo se alinea esto respecto de los marcos? Porque el problema que tenemos en nuestro país
es que los ciclos de actualización de las leyes son bastante más lentos que los ciclos de actualización tecnológica. Un buen ejemplo, en Chile se acaba de actualizar la ley de delito informático después de 30 años. O sea, no existía Google, Facebook, nada de eso cuando teníamos ley. Y este año se actualizó. Entonces, me pregunto cómo jugamos con esas dos tensiones, el avance tecnológico y el marco normativo. Entonces, que digamos, 10 años discutiendo una ley de protección de datos, yo me apanico con el tema de los datos, es que no tenemos un marco que proteja a las personas y que hoy día no lo tenemos. Gracias. Capaz que voy sobre el segundo y dejo a Juan David con la tarea de contestar la primera. Es muy amable de mi parte. Sobre el punto de la actualización normativa, es interesante esto porque sí, el derecho siempre va detrás del desarrollo tecnológico, es una constante y hasta cierto sentido hasta cierto lugar puede tener sentido. Pero lo que sí precisamos en todos estos temas es sociedad civil activa y presente, llamando a estos temas por su nombre. En los casos de delitos informáticos, hay una gran discusión en la comunidad, si quiere, hackers cívicos, hackers de sombrero blanco, etcétera, acerca de qué constituye un delito y qué no lo constituye. Eso es raramente amplificado y llevado básicamente a los foros de toma de decisión, porque no es visto como importante. Realmente precisamos estructurar esos diálogos de una mejor manera. Los gobiernos, y particularmente las áreas de gobierno digital, son lugares donde eso puede acontecer. Hay algunos ejemplos en la región donde, no necesariamente a través de los espacios de gobierno abierto, aunque pueden ser un canal, se han hecho, hay consejos, digamos, que favorecen la participación de múltiples actores. La clave para mí, y eso es un problema más, si se quiere, sistémico, es cómo empujar a muchas de estas voces a que tomen lugares preponderantes en esta agenda y propongan básicamente la necesaria regulación legal y hagan el trabajo del Congreso. Y honestamente también educar al Congreso. Es decir, hay un trabajo de educación. Hay que ir puerta a puerta, diputado por diputado, diputada por diputada, explicando por qué es importante. Y eso no hay vuelta. O sea, me parece que eso es la gente que entiende, o remangarse y hacerlo, pero también creo que hay un tema más estructural de muchos países de América Latina, de cómo estructuramos una sociedad civil capaz de levantar alguna de estas banderas, de por qué es necesario, no sé, reflexionar acerca de la violencia de género en línea, o de la violencia en línea más generalmente. Entonces, ¿cómo se regula eso? No sé, en mi país siempre parece alguien con una buena idea como cerrar Facebook y cerrar Internet. Y es como, muchachos, me parece un poco extremo. ¿No? Y ese tipo de cosas siguen apareciendo nuevamente. Entonces, como, ahí me parece que no queda otra que estructurar sociedad civil y, por otro lado, para quienes trabajamos en estas cosas, remangarse, golpear puertas y explicar. Y así muchas y muchas veces. Bueno, gracias, Fabricio, por dejarme la primera. No, por favor. No, pero ya fuera de chiste, yo quisiera abordar las dos porque además me parece que están interconectadas. Yo creo que yo no me atrevería a decir que en América Latina o en determinado país debe prevalecer X o Y modelo centralizado, porque ciertamente pues, habrá que adaptarlo a las circunstancias, precisamente por lo rígido que es no solo digamos, el marco legal, sino el mismo modelo de administración pública. Entonces, déjame de pronto darte una reflexión desde el caso colombiano. El Plan Nacional de Infraestructura de Datos que mencionaba y que fue expedido recientemente, genera como unas paradojas. Y es que Colombia ya tenía un portal de datos abiertos, pero entonces el Plan Nacional de Infraestructura anuncia un nuevo gran portal de datos, pero nunca dice qué entidad lo va a tener a cargo. Y lo que hemos visto es que en el Estado colombiano en los últimos años hay diferentes entidades que están como tratando de liderar el tema, pero sin que ninguna, digamos, finalmente tome el control, y razón por la cual se están multiplicando, digamos, esfuerzos y mejor duplicando esfuerzos, generando además nuevos desafíos, por ejemplo, de interoperabilidad. Entonces, claro, uno en una circunstancia así se podría ver muy atraído por un modelo más centralizado, decir, no, resolvamos esto, centralicémoslo.
pero al mismo tiempo en una administración que aspire a la gobernanza de los datos, donde nuestros leviatanes no son personas con, digamos, vestidos así como el mío de un solo color y tal, sino que son como por parches. Y pretender entonces en ese estado de cosas tener una visión centralizada donde, digamos, todo esté atado a un control central, digamos, pues me parece que seguramente va a generar muchas restricciones a la innovación, y voy entonces ahora sí con el otro punto, y es, bueno, ¿qué hacer con el tema de que los ciclos de política pública y los ciclos regulatorios no siempre están a la par con los avances de tecnología, o no siempre, no, casi nunca están a la par? Y yo mencionaría dos cosas. Primero, yo quiero recomendarles un libro de una colega que se llama La Administración Pública Datificada, lo pueden encontrar en ebook. Y es un libro en el que ella precisamente propone un cuarto modelo de gestión o administración pública, en donde precisamente el Estado tiene esta visión de aprovechar los datos para generar valor público junto con los diferentes actores digamos, del mercado y de la sociedad civil. Y dentro de lo que, digamos, el tipo de herramientas que aspira a usar esa administración pública datificada, ustedes seguramente las tienen muy en el radar, son herramientas de experimentación regulatoria. Entonces, ¿cómo podemos lograr que de una manera sistemática y estructural el Estado abra espacios regulatorios para la experimentación que nos permitan estar un poquito más al día? Porque si no, pues siempre vamos a estar esperando que salga la resolución o la ley. Y en Colombia, en ese camino vamos bien, entonces eso hay que reconocerlo. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay un sandbox de privacidad por diseño, digamos, y que también incluye temas de inteligencia artificial, que además es liderado por la Agencia de Datos, de Protección de Datos colombiana. Hay sandbox en materia de telecomunicaciones también. Digamos, eso creo que es una respuesta estructural a decir, ¿cómo hacemos para mantenernos al día? Y por último, perdón que me extienda tanto, pero hay algo que estaba comentando con mis colegas el día de ayer, y es que a veces la agenda pública, es decir, la agenda de la opinión pública, no va al mismo tiempo que la agenda de gobierno. Es decir, las preocupaciones y la atención del gobierno a asuntos públicos a veces no coincide con lo que las personas están pidiendo. Y lo que yo he visto, y esto no es solo para Colombia o América Latina, sino en muchos otros países del mundo, es que a veces son los escándalos públicos los que mueven la agenda, los que hacen que el gobierno se mueva. En Holanda hace poco un gran escándalo por un sistema automatizado que señalaba quién posiblemente había defraudado al Estado en unas, digamos, ayudas estatales. Y eso fue, digamos, el algoritmo realmente no funcionó bien y señaló a cientos de personas que eran absolutamente inocentes por un mal funcionamiento del algoritmo. Y eso generó todo tipo, digamos, de impactos, que incluso hubo personas que se suicidaron porque cultural y socialmente no soportaron ese señalamiento que le estaba haciendo el Estado. Y eso hizo que el tema de la automatización de las decisiones entrara en la agenda de gobierno y en la agenda pública, digamos, simultáneamente. Ya no era algo que estaba haciendo el gobierno para hacer más eficientes sus procesos, simplemente, sino que ya la sociedad, digamos, ya empezó a tener conciencia de que existía y que podía tener un impacto muy grande, y por lo tanto empezó a exigir más. Y claro, entonces los congresos se interesan, los políticos se interesan, y bueno, eso hace en ocasiones que se generen cambios. Bueno, gracias. Gracias. ¿Teníamos otra pregunta? Hola, me presento, soy Patricio Urriola, vicepresidente de la Fundación Abriendo Datos y también miembro del área de investigación en Flaxo Chile. Mi pregunta es la siguiente: estamos hablando de gobernanza de datos, un marco que es relativamente nuevo en la administración pública, pero cuando vemos los casos comparados, como el caso de la Unión Europea, vemos que en los avances de gobernanza de datos, previo a establecer un reglamento, se hizo una consulta ciudadana. La consulta ciudadana que implicó a 840 actores, de los cuales se levanta un criterio, una cierta cantidad de criterios, de los cuales generan esta guía para el reglamento de gobernanza de datos. Entonces, cuando hablamos de gobernanza de datos participativa, democrática, ¿cierto? Como decía Fabricio, acá en el área de gobierno, de la edición de gobierno digital, aprovechando ahí a nuestro nuevo director de gobernanza de datos, Claudio Reyes, existe la posibilidad de que ustedes
consideren hacer una consulta pública para poder establecer los criterios y poder contemplar la mirada, no solo de la academia, sino también de la sociedad civil, las startups, las empresas y todo el ecosistema que estaría implicado en este desafío. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pese a que todavía no asumo. Pero, a ver, a mí me hace mucho sentido y creo que para ese lado vamos a una colaboración en materia de datos. Y no incluye solamente el sector público, entre el sector público, que ya hay un desafío importante de colaboración al interior del Estado, sino también la colaboración con la academia, con los privados, con la sociedad civil, de tal manera de construir este ecosistema de una manera mucho más ampliada. Y en ese sentido, claro, me interesa mucho la respuesta de Colombia, porque creo que vamos a tener que explorar formas de gobernanza distintas probablemente, pero muy ad hoc a nuestra propia situación. Sí, yo le agregaría que, sin duda, la respuesta es sí, tenemos que desarrollar esos procesos consultivos y participativos. No es fácil, o sea, para ser bien transparente y honesto, esta unidad muy innovadora y empeñosa, etcétera, son solo 63 personas y tienen un nivel de escala de trabajo que creo que son pocos los casos en el Estado que están a cargo de estos niveles de transaccionalidad. Entonces, no es fácil asumir esos procesos que son complejos. Tal vez tenemos que pensar innovadoramente cómo hacerlo, para que no toda la solución sea gobierno digital, entonces genera un proceso participativo con 200 personas durante un año, etcétera, para construir un reglamento. Tal vez las universidades nos pueden ayudar en eso. Las soluciones no son que lo haga la universidad por una parte y el gobierno digital por otra, sino que eventualmente colaboremos en esto. La universidad debe tener más capacidad en generación de redes y este tipo de eventos. Ahora, por otra parte, también hay que ser claro, nosotros tenemos que también avanzar, teniendo en cuenta el paso que tenemos que codiseñar, pero hay cosas que son más o menos evidentes en el Estado respecto de la colaboración. Se comentó el caso del registro civil. El registro civil es un nodo crítico en el Estado chileno, tiene, no sé, 20-30% de las transacciones de todo el Estado. Si se cae un cable, como ocurrió el otro día, Chile atiende, deja de funcionar adecuadamente con el resto de los servicios públicos. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que ser atendidas rápidamente. Yo creo que no hay mayor dificultad en que uno tenga un criterio de mejorar este tipo de operaciones. Es decir, este es un abanico grande. Tenemos harto trabajo, estamos recién partiendo. Claudio todavía no tiene correo electrónico, pero vamos a empezar a fortalecer esta unidad. Bien, en honor al tiempo, vamos a dejar las preguntas hasta acá, porque en realidad ya estamos pasados 10 minutos y por respeto a las agendas de todos. Sin embargo, quería agradecerle a nuestros invitados por su participación, los aportes, los aprendizajes. Estamos seguros desde el Gobierno Digital que este es solamente el puntapié inicial de estas conversaciones. Vimos que hay muchas aristas y por lo tanto probablemente va a requerir de reunirnos bastante más seguido, conversar y establecer nuevos puentes de diálogo. Así que los dejo invitados hasta la próxima y les agradezco muchísimo por el interés y la participación. Muchas gracias.